Pues son las 8:03. Yo voy a ir admitiendo a las personas que se van incorporando. Bienvenidos un día más. Al final os voy a comentar un poquito qué cosas tenemos previstas para la semana que viene, que esperamos que ya sea casi la última. Pero eso lo veremos al final. Bueno, hoy vamos a acercarnos un poquito al apoyo conductual positivo, porque efectivamente en 3/4 de hora pues no da tiempo a más, ¿verdad? Voy a compartir este ratito con dos de mis compañeras, con Lucía Campo y Lola Ordóñez. Voy a silenciar, es que es difícil hablar y a la vez. Voy a compartir, como os decía, este ratito con dos de mis compañeras, que me parece que nos van a dar una visión, por lo menos vamos a intentar que sea lo más práctica posible. Como siempre, ya sabéis que el chat está en la parte inferior, en el banner que tenéis en la parte inferior, y podéis hacer comentarios durante la exposición. Y si hay alguna cuestión que queráis que comentemos al final, pues dejaremos unos minutitos para poder hablar con tranquilidad de ese tema que os interese, ¿vale? Entonces, si os parece, doy paso a mi compañera Lucía. Lucía, buenos días. Hola, buenas. Espera, Lucía. Perdona, Vale. Lucía, que te había silenciado. Empieza otra vez, porfa. Venga. Vale, bueno, buenos días, ¿me escucháis ahora, no? Sí, perfectamente, sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por, bueno, acompañarnos en este ratito y, bueno, lo que ha dicho Paqui, ¿no? Vamos a intentar acercarnos un poco al apoyo conductual positivo porque obviamente en 3/4 de hora no vamos a poder profundizar mucho o todo lo que nos gustaría, ¿vale? Y bueno, seguramente vosotros o algunos de vosotros tendréis conocimiento sobre ello, pero bueno, lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible para que sea fácil de entender y práctico y que al final nos sirva a todos, tanto familias si estáis por ahí como profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar... A ver, que no me deja pasar la Tranquila, Lucía, es diapositiva. que tarda un poquito. A ver ahora. Ahora, perfecto. Vale, pues vamos a intentar respondernos algunas preguntas, ¿vale? Porque, bueno, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero muchas veces hemos asociado a, cuando hemos escuchado simplemente la palabra conducta o comportamiento, esa palabra tan grande, siempre como ha estado asociado a algo negativo, ¿vale? Y si lo pensamos, comportamiento o conducta al final es algo que hacemos todos los días, a todas horas. Una conducta es dormir, una conducta es comer, una conducta es salir a la calle, ¿vale? Entonces, si lo pensamos así, es algo, pues bueno, pues que no tiene por qué tener connotaciones negativas, ¿no? Entonces vamos a intentar respondernos durante este ratito a varias preguntas, ¿vale? A ver qué es eso del apoyo conductual positivo, cómo tenemos que llevarlo a cabo o cómo tenemos que hacerlo y qué es al final lo que tengo que hacer o puedo hacer, ¿no? Entonces vamos a intentar, ya como ha dicho Paqui, yo no veo nada del chat ni nada, pero ya me vais interrumpiendo todo lo que necesitéis, ¿vale? Y cualquier duda que podáis tener. ¿Vale? Pues bueno, dicho esto, pues vamos a ver algunas conductas. Como hemos dicho antes, todo es una conducta, todo lo que hacemos todos los días, pero vamos a ver en concreto estas, ¿vale? Aquí tenemos una primera que sale, bueno, dos niños pegándose, ¿vale? Algo tan frecuente que nos puede pasar en el día a día, en los coles o en las casas ahora con el confinamiento. Pero vamos a ver qué pasa si esta conducta, por ejemplo, se da dentro de un contexto de un deporte como puede ser un combate de boxeo. ¿La consideraríamos como algo, una conducta problemática o una conducta desajustada? Pues probablemente no, ¿no? Porque el deporte y el contexto en ese momento nos dice que esa es la norma, que eso es lo que está socialmente aceptado en ese momento. Pero ¿qué pasa si eso pasa en una casa, en una pelea entre dos hermanos y empiezan a pegarse? Pues quizás eso sí que lo veamos como algo más problemático o como una conducta desajustada, porque no es el contexto adecuado, digamos, o el que nos dicen que es en el que se debe de dar. Vamos con otra conducta, vamos a ver qué pasa cuando nos quitamos la ropa o nos desvestimos. Y si lo hacemos cuando nos vamos a dormir, que lo hacemos todas las noches, ¿se ve como algo problemático, algo desajustado? Pues
No, porque el contexto nos dice y esa situación nos está diciendo que eso es lo que debemos de hacer en ese momento. Pero si me quito la ropa en medio de un autobús, pues hombre, seguramente me mirarán mucho y no será lo más adecuado porque Perdona, Lucía, es que intento silenciar a los que van entrando. Por favor, recordar silenciar los micros, porque si silencio a Lucía, pues no puede hablar. Por favor, recordar que silenciéis los micros. Gracias, perdona, Lucía, guapa. Nada, no pasa nada. Me estabais escuchando bien, ¿no? De Sí, momento. sí. Vale. Entonces, eso, decíamos que qué pasa si me quito la ropa pues en medio de un autobús. Pues, hombre, eso, que me van a mirar muchísimo y bueno, no es lo socialmente adecuado o lo que está establecido en la norma. Vamos a ver los gritos. ¿Qué pasa si grito, digo palabrotas en un campo de fútbol, por ejemplo, y digo tacos y me desahogo? Pues, hombre, se escuchan barbaridades, pero más o menos es la norma y es lo que, bueno, es algo que está socialmente aceptado en ese momento y en ese contexto. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a gritar en medio de una iglesia? Pues ya no es tan socialmente aceptado y se sale un poco de la norma, ¿vale? ¿Se podría considerar a lo mejor una conducta de problemas? Pues probablemente sí. ¿Qué pasa con los movimientos repetidos, como puede ser una estereotipia, o puede ser una ecolalia en el lenguaje, o puede ser, bueno, unos movimientos repetidos que algunas veces pues se dan, ¿no? Pues, ¿qué pasa si lo hago dentro de una secuencia de pasos organizada, como si fuera una coreografía? ¿Se podría considerar como algo problemático? Son movimientos repetidos y son movimientos que se dan siempre con una secuencia. Pues quizás no, porque es lo que socialmente está aceptado. Pero si eso pasa en medio de clase, pues entonces ya estamos un poco viendo que no es la norma ni el contexto adecuado a lo mejor para hacerlo en ese momento. ¿Vale? Pues viendo un poco eso, vamos a ver cómo el contexto al final, como hemos estado hablando, influye sobre cómo se ven estas conductas, ¿vale? Entonces, vamos a ver al final qué es una conducta problemática o desajustada, o la vamos a nombrar de algunas diferentes maneras, pero siempre nos vamos a referir a esa conducta que se sale fuera un poco de la norma y que, bueno, que al final, como vamos a ver ahora, tiene una definición muy clara, ¿no? y más científica, por decirlo de alguna manera. Y Emerson ya en 1995, que esto parece que queda un poco en el pasado, porque hace ya años, decía que una conducta problema o un problema de comportamiento es una conducta culturalmente anormal, como hemos estado viendo anteriormente en los ejemplos, de tal intensidad, frecuencia y duración, y eso es muy importante, que es probable que la seguridad física tanto de la persona como del resto que le rodean, de las personas que están con él, pues corra peligro, ¿vale? Y sobre todo esa conducta le va a limitar el acceso a oportunidades de aprendizaje que el entorno le va a dar, ¿vale? Entonces ahí si cumplimos esos pequeños o esos parámetros, ahí sí que podemos considerar que es un problema de conducta, ¿vale? Bueno, y siguiendo lo que nos dice Emerson y teniendo eso ya un poco en la cabeza, pues vamos a ver aquí a este niño, ¿vale? Vamos a imaginarnos, vamos a ponerle, no sé, de nombre Manuel, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a pensar ahora que, bueno, sabemos que nuestros niños desde el domingo y las familias podéis salir a la calle, ¿vale? Entonces, con el confinamiento se han ido relajando las medidas y podemos salir a la calle, ¿vale? Pues nos vamos a imaginar a Manuel que está en casa, que está toda la familia alborotada porque es un acontecimiento salir a la calle y se están preparando para ello, ¿no? Entonces, al padre de Miguel se le ha venido a la cabeza que, bueno, que tiene unas zapatillas de deporte súper chulas compradas antes del confinamiento y quiere ponérselas en ese momento, porque qué mejor momento que salir a la calle en confinamiento para estrenar una zapatilla. ¿Vale? Y entonces, pues claro, sabemos todos que cuando estrenamos unos zapatos, normalmente, si no están perfectamente, pues suelen molestarnos, nos aprietan, es algo nuevo, es un poco, ¿no? Tenemos que acostumbrarlos. Mi abuelo decía que tendríamos que domarlos, ¿no? Un poco. Pues entonces eso es lo que le pasa a Miguel, se pone los zapatos y en ese momento se encuentra con los pies apretados, no son unos zapatos conocidos para él, y empieza como a ponerse nervioso y pum, entonces se quita los zapatos y le da una patada a su padre, así sin darse cuenta. Pero Miguel no acostumbra a hacer eso, es decir, eso es algo que pasa en ese momento, puntual, en esa circunstancia, ¿vale? ¿Se podría considerar eso un problema de conducta? Ahora lo vemos, pero ahora vamos a imaginarnos que en vez de ser Miguel, Antonio, y Antonio igual está en la misma situación, van a salir a la calle con su familia,
hay un poco de revuelo, hay ganas de salir, y igual el padre quiere ponerle unos zapatos nuevos que ha comprado antes del confinamiento. Cuando va a ponérselos, simplemente el hecho de tocarle el pie a Miguel ya hace que se retire, ¿vale? Y ya empiezo a ponerme nervioso y a subir mi nivel de activación y empiezo a pegar patadas a papá. ¿Qué pasa? Que en este caso de Antonio sí que es algo repetido siempre y pasa más o menos en el contexto de que cuando voy a salir a la calle me tengo que poner unos zapatos que no son conocidos para mí. Pasa con el cambio de armario y tengo unos zapatos, un cambio de zapatos de chanclas a tenis, por ejemplo, o zapatillas de deporte, que nosotros le decimos aquí tenis, pues pasa siempre, ¿vale? Entonces ahí sí que se podría considerar un problema de conducta porque es algo que no sucede de forma puntual como le pasaba a Miguel y se repite y se mantiene en el tiempo, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta un poco para diferenciar qué puede llegar a ser un problema de conducta y qué no, porque sabemos que nuestros niños y nosotros mismos los adultos tenemos conducta desajustada en muchos momentos y no por eso se puede considerar un problema un poco más grave y en el que tenemos que incidir o abordar, ¿vale? ¿Bien hasta ahora? Vale, Perfecto. pues sigo un poco, entonces viendo un poco ya también qué es un problema de conducta, diferenciarlos un poco y sobre todo qué criterios tenemos que fijarnos para saber que de verdad es un problema de conducta y una conducta desajustada que tenemos que intentar resolver porque, bueno, supone una situación estresante para la persona propia, para el niño propio y también para la familia, obviamente, o el cole si se da en el contexto cole. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho siempre cuando hemos visto una conducta así, como por ejemplo, la de Antonio? Pues siempre hemos ido apagando fuego, hemos reaccionado, ¿vale? Entonces, hemos reaccionado a lo mejor con estrategias que no han funcionado en ese momento y seguimos actuando con estrategias que funcionan en ese momento puntual, pero no a largo plazo, ¿vale? Entonces, y ahora, que es lo que vamos a intentar ver, tenemos otras herramientas que sí que nos pueden ayudar a que esa conducta desajustada sí que no se erradique del todo, que es complicado, pero a lo mejor sí que baje en frecuencia y mejore la vida de nuestros niños y de nuestras familias, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a apostar por una prevención, vamos a adelantarnos y a ver qué pasa antes de que ocurra esa conducta, ¿vale? Bueno, y aquí, bueno, Paqui quería comentaros un poco y comentar que estamos trabajando con algunas herramientas, ¿vale? Y tenemos aquí una infografía que nos explica muy bien bueno, que hay un cierto tiempo donde sí que podemos intentar enseñar y prevenir ese tipo de comportamientos y hay otros momentos que es los que es mejor parar y ver qué pasa, ¿vale? Entonces, Paqui. Gracias, Lucía. Sí, estamos haciendo un trabajo con Cristi Preti-Frontac sobre cómo hacer para poder prevenir las conductas desajustadas. Si os fijáis en la infografía, que a nosotros nos parece una de las cosas más claras que hemos visto hace tiempo, hay una zona verde. Esa zona verde sería la ventana de tolerancia, dice Cristi. Sería la zona en la que los niños están empáticos, están en un momento excelente para aprender, en un momento donde cualquier cosa que quisiéramos jugar, que sigan una instrucción, que aprendan algún objetivo que nos hemos marcado, podrían perfectamente asumirlo, porque es una zona óptima de aprendizaje. ¿Qué ocurre si nos vamos hacia la zona de arriba? Fijaros, en la zona roja. La respuesta del niño en la zona roja, claro, está hiperactivado. Va a ser muy difícil que en esa situación nos planteemos objetivos para que el niño nos siga, porque está desbordado, está enfadado, en ese momento incluso puede estar realmente un poco agresivo, y realmente en ese momento que está sobre la cima, plantearnos un objetivo de trabajo no tiene ningún sentido. Y pasa exactamente lo mismo si estamos en la parte de abajo. En la zona azul no somos conscientes muchas veces de aquellos niños que están en una hipoactivación, que están en un momento donde no están presentes, están poco motivados y realmente no están tampoco en ese momento para aprender, para jugar, para interaccionar. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros que controlar? Nos dice Cristi. Pues el tránsito de la zona verde a la zona roja, ¿veis ese circulito? O el tránsito de la zona verde a la zona azul.
los profesionales, los adultos, los profesores, debemos ser muy sensibles para darnos cuenta de que el niño está o subiendo la cima o bajando. Y cuando estamos en ese momento ya debemos dejar de pretender que estén con nosotros, debemos plantearnos que los objetivos que estábamos trabajando en ese momento no van a ser capaces de adquirirlos porque han pasado a zonas donde su activación, o por encima o por debajo, no les va a ayudar. ¿Qué estamos intentando hacer? Pues pasa a la siguiente, Lucía, por favor. Sé que no la vais a ver, no se ve esta diapositiva porque estamos trabajando con Cristi para ajustar las habilidades de autorregulación a población española. Pasa a la siguiente, Lucía, porfa. La rúbrica de autorregulación lo que pretende es que a todos los niños seamos capaces de darnos cuenta, pasa, Lucía, cuáles son las etapas de aprendizaje de autorregulación, que las tenéis en verde en la parte superior, y cuáles son las habilidades que tienen que aprender. La rúbrica nos va a permitir hacer una evaluación de las habilidades que están presentes en los niños y poder asumir objetivos para trabajar otros aspectos que creamos que son importantes. En la rúbrica estamos trabajando para, ya os digo, ajustar, porque las habilidades que plantean no son muy claras en población española en algunos aspectos. Cuando tengamos lo compartiremos, porque Cristi es una mujer súper generosa y no va a tener ningún problema. Y yo creo que ya hay además entidades que ya lo tienen, o sea que no es una cosa que solo tengamos CIDI, sino que hay entidades que ya lo manejan. Pero sí nos parece fundamental para conseguir que los niños tengan habilidades y poder prevenir, hacer una prevención primaria, porque sabéis que están apareciendo, o sea, están ya demandándonos familias cómo ayudarle a sus niños a controlar, a autorregularse, que no tienen otras dificultades, que no tienen comprometida su área cognitiva, que no tienen otros diagnósticos establecidos. Pues nada, Lucía. Vale, pues bueno, esas son herramientas que estamos trabajando en ellas, como dice Paqui, que pensamos que pueden ser muy útiles para ver también ese tipo de cosas en los niños, ¿no? Y la ventana de oportunidades que ya habéis visto que creemos que es fundamental también tenerlas en cuenta. Vale, bueno, pues vamos a pasar a ver qué es ACP. No sé si vosotros veis unas rayitas rojas en la pantalla. No sé muy bien qué es, creo que es porque como compartimos pantalla con nuestras familias y nuestros niños, no sé si se habrá quedado ahí algo, pero bueno, no nos estorban mucho, ¿no? Seguimos. Tranquila, no, se ven. Vale. Lucía, Ya puedes está. borrarlo si te molesta. No, bueno, a mí no me molesta. Sí, pero bueno, lo borro en un segundillo y porque no sea tampoco no nos estorbe. Ahí, perfecto. Ya está. Listo. Vale, pues perdonad. Cosas del directo. Vale, pues entonces vamos a ver qué es ACP, ¿vale? Entonces ACP, bueno, son las iniciales de apoyo conductual positivo, ¿vale? La vais a ver así en este ratito y bueno, ver un poco que se basa en dos pilares fundamentales, ¿vale? Que uno de ellos es el ambiente. Antes hemos visto algunos ejemplos cómo influía el ambiente y el contexto en las conductas y cómo la vemos, ¿vale? Entonces, el ACP incide muchísimo en el ambiente y en cómo si modificamos un poco ese ambiente, no solo a nivel físico, también se pueden disminuir esos problemas de conducta o esas conductas que nos preocupan, ¿vale? Entonces, para ello vamos a intentar hacer un ambiente accesible y adaptado a nuestros niños, a la persona con la que estemos en ese momento o lo que queramos trabajar o apoyar. Vamos a intentar que haya juegos y actividades que les gustan, accesibles durante el día, que no sea solo un rato establecido después de los deberes o un rato establecido después de venir del cole, sino que sea siempre accesible durante todo el día, ¿vale? Eso va a ayudar también mucho a crear ese ambiente favorecedor y confortable para nuestros niños y vamos a darle sobre todo posibilidades de elegir, ¿vale? Muchas veces esto último se nos puede olvidar en el sentido de que siempre, o sobre todo en niños que a lo mejor no tienen una facilidad en la comunicación, necesitan apoyo en la comunicación o no tienen lenguaje incluso, intentamos siempre o tendemos a elegir por ellos, ¿no? Y creo que este es un aspecto importante porque muchas veces ellos, aunque no tengan lenguaje y no se puedan comunicar como a nosotros nos gustaría, tienen otras formas de comunicar, simplemente una mirada o una leve sonrisa o un acercamiento a algo que le pueda gustar frente a otra cosa que no,
pues ya nos está dando pistas, que eso es lo que le gusta, ¿no? Pues vamos a dejar que elijan también, ¿vale? Luego también el otro pilar fundamental en el que se basa la ACP es el enseñar habilidades, ¿vale? Enseñar habilidades es una parte fundamental de todo esto, puesto que no estamos reaccionando, vamos a intentar cambiar esa mirada y no reaccionamos, sino que prevenimos. Entonces, en esa ventana verde, como decía Paqui, vamos a intentar enseñar habilidades nuevas o afianzar y reforzar habilidades que ya habíamos aprendido. Entonces, esas habilidades pues deberían ser funcionales y útiles para la vida del niño, sobre todo intentar fomentar la autonomía, que tan necesaria es en todos. También hacerlo en un entorno real, en un entorno de cole o de casa. Vamos a intentar enseñar al niño a vestirse él mismo y no a vestirse, no vestir un muñeco, por ejemplo, o a peinarse él mismo y no a peinar un muñeco, ¿vale? Vamos a hacerlo algo en un entorno real y útil, que le va a venir mucho mejor. Y igual, incidimos siempre en dar la posibilidad de elegir y enseñar esa habilidad de elegir, ¿vale? Que es importante, como hemos hablado antes. Vale, bueno, ahora vamos a ver qué nos propone el ACP, como hemos dicho, y básicamente es un cambio de mirada, de pasar de esa reacción que hacíamos antes de apagar fuego a esa prevención que queremos hacer ahora y que el ACP nos permite, ¿vale? Entonces, vamos a ver si yo cada vez que salgo a la calle me molesta mucho el sol, reacciono y me pongo las gafas de sol. Pero no pienso que si eso me está pasando ya llevo un tiempo molestándome el sol, pues oye, a lo mejor es que está pasando algo detrás. Voy a irme al oculista o al oftalmólogo y voy a ver qué me está pasando, ¿no? Voy a prevenir ese posible problema de visión que se me pueda agravar si solo reacciono. Entonces voy a tener esa solución o ese juicio un poco del oftalmólogo a ver qué está pasando ahí detrás, ¿vale? Y ya está, el ACP es eso, apuesta por la prevención en lugar de reaccionar ante los problemas de conducta. Por tanto, eso nos va a ayudar sobre todo a comprender mejor a las personas, ¿vale? Entender por qué hacen esas cosas, qué están haciendo, por qué lo hacen, ver un poco, rascar un poco y ver qué está pasando ahí detrás. Y sobre todo, si la comprendemos mejor, pues va a mejorar su calidad de vida y también la nuestra. La nuestra en el sentido de si somos familia y tenemos a un niño con ese tipo de conductas desajustadas que se repiten y nos preocupan, pues va a mejorar también nuestra calidad de vida y la calidad de vida de una clase y en el contexto en el que estemos, ¿vale? Entonces nos va a ayudar mucho a eso. Es importante entender a la persona y comprenderla. Cuando comprendemos es mucho más fácil trabajar sobre estas conductas, ¿vale? Vale, entonces para ello tenemos que entender la conducta y para entenderla sobre todo porque tenemos que darle soluciones adecuadas al problema adecuado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir entendiendo esa conducta? Pues bueno, aquí tenemos a Hugo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que es Hugo, que está en el supermercado con su madre, vamos a pensar que estamos antes en el confinamiento o cuando salgamos, que está en el supermercado con su madre y de repente pues se tira al suelo, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos aquí en este momento? ¿Qué haríamos? Ahora es verdad que no me podéis decir un poco lo que haríamos, reaccionaríamos, no reaccionaríamos, me esperaría, no me esperaría. Bueno, pues no sabemos, ¿no? No sé, supongo que habrá opiniones por ahí diferentes. Pero vamos a saber un poquito más de lo que le puede pasar a Hugo. Hugo nos va a decir que, bueno, que en el supermercado había un ambiente ruidoso. También que le duele la barriga. También que vamos a ver que esa noche no ha dormido bien. Y también quiere un chupachú y ya para remate de los tomates tiene que esperar en la cola a que pase toda la cola, poder pagar la compra, ¿vale? Entonces todas estas cosas estaban también antes, cuando hemos visto a Hugo tirado en el suelo, pero a lo mejor pues no lo sabíamos o no hemos caído en ello o bueno, simplemente hemos ido, ¿no?, a reaccionar a lo mejor si habéis pensado en esa solución. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando a Hugo? ¿Era el chupachú? ¿Era esperar en la cola? ¿Era que estaba el ambiente muy ruidoso? ¿Era todo? Pues no sabemos la respuesta. Por eso tenemos que incidir e investigar un poco y observar mucho esa conducta a ver por qué se estaba dando, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es lo que hemos dicho antes. Necesitamos entender el qué está haciendo Hugo, que está clarísimo ahí, que se está tirando al suelo, ¿vale? Y por qué lo está haciendo. El por qué es súper importante, saber qué objetivo o qué función hay detrás de lo que está haciendo Hugo, para poder incidir en ese objetivo que él tiene
y no caer en intervenir en conductas inadecuadas o equivocadas, que muchas veces nos pasa, y nos pasa sin querer. Nos pasa sin querer que si sabemos que a lo mejor la función de una conducta o el objetivo de una conducta de un niño es, pues a lo mejor, llamarnos la atención o intentar conseguir nuestra atención para conseguir algo, pues muchas veces le damos esa atención aunque sea negativa. Porque si le vamos a regañar o a decirle no cojas eso, ya le estamos dando esa atención aunque sea negativa. Y ahí estamos incidiendo en algo que no es lo adecuado, ¿vale? Y para eso, vamos a ver que todas las conductas tienen un propósito, todas las conductas tienen un objetivo, ¿vale? Todas las personas hacemos algo por algo, siempre, y nuestros niños también. Y vamos a intentar dejar claro que son 4 las principales funciones que tienen las conductas en los niños, ¿vale? Sobre todo, que una de ellas puede ser la autoestimulación, ¿vale? Lo hago porque me gusta, hago ese movimiento porque me gusta y me relaja. Puede ser conseguir atención, ¿vale? Puede ser conseguir algo tangible, como puede ser una comida, un juego, un juguete, y puede ser también lo hago para evitar hacer algo que no quiero. Obviamente, entonces yo no quiero hacer eso, pues me enfado y me tiro al suelo y ya veo un poco mi repertorio de conducta en función de mi enfado, ¿no? O lo que yo suelo utilizar, ¿vale? Esas son las principales funciones. Si veis, y creo que debería de quedar claro, no entra la mala intención. Es decir, muchas veces hemos pensado, yo he pensado, yo creo que todos hemos pensado en algún momento viendo un problema de conducta. Hay que ver que es que la tiene tomada conmigo, es que ha venido a cosa hecha a hacerme daño, es que no me puedo ni ver. Le estamos atribuyendo ahí una intención que no hay, ¿vale? Muchas veces lo atribuimos a algo, normalmente a la otra persona, ¿no? Se lo atribuimos a él, a la intención, y no entra esa mala intención, ¿vale? Tenemos que ver qué está pasando detrás y seguramente cuando busquemos haya alguna de esas 4 funciones. Algunas se pueden presentar juntas, ¿vale? Y eso, y intentar quitarnos de la cabeza que hay esa mala intención, ¿vale? Porque además en nuestros niños no puede caber eso. Vale, y bueno, ya ahora Lola os va a explicar un poco más detenidamente y en profundidad el modelo de ACP o el modelo de referencia en el que se basa este enfoque, ¿vale? ¿Ahora se me oye? Sí, parece, ¿no? Vale, bueno, continúo yo. A ver, pues empezamos explicando el modelo de referencia que sigue el apoyo conductual positivo, es decir, dónde se basa, ¿vale? Cómo explica cuando hay una alteración conductual o un problema de conducta, ¿vale? Normalmente un problema de conducta se da por la sucesión de varias cosas, por ejemplo, por la sucesión de un desencadenante lento y rápido, es decir, cosas que provocan, que predisponen a que se dé el problema de conducta y se mantiene, o a veces también la función de la conducta está en la consecuencia que se consigue una vez que se ha producido ese problema de conducta. Más adelante voy a ir explicando lo que son los desencadenantes. Lucía, no puedo pasar. Tarda un poco. Lola, a ver. A ver. No sigo Me pone que me estás controlando la pantalla. Sí, pero O sea, aún que así, podrías... antes... A ver. A ver si... ¿Continúa? Ahora. Ahora, vale. Bueno, pues, ¿qué son los que llamábamos antes los desencadenantes? Los desencadenantes lentos, como hemos dicho antes, bueno, los desencadenantes en general son cosas que predisponen la conducta. Los desencadenantes lentos serían las situaciones que preparan el escenario para que la conducta problema se dé, pero no son lo que necesariamente provoca la conducta. Por ejemplo, lo que antes veíamos en el ejemplo de Hugo era, por ejemplo, que había un dolor de barriga, que no sabíamos, que había un ruido externo que a él precisamente le molestaba. Entonces, todas esas cosas pueden ser factores que están predisponiendo al niño a que tenga un momento un poco complicado, pero no son necesariamente lo que hace que estalle la conducta, que eso serían los desencadenantes rápidos. Son cosas que hacen directamente encender la llama.
lo que provoca directamente el problema de conducta. Es decir, una cosa que es intolerable o algo que hace que ya sea la gota que colma el vaso, como algunas veces decimos, ¿no? Como una suma de desencadenantes lentos que provocan que ya directamente se desborde la conducta. Ahora, hay factores que ya de por sí pueden predisponer a la persona a tener ciertos problemas de conducta, como por ejemplo los factores biológicos, que serían, pues, por ejemplo, tener algún tipo de trastorno, algún tipo de problema que haga que sea más fácil tener problemas de conducta. Luego, pues, estarían también los problemas de desarrollo psicológico, que sería, por ejemplo, tener dificultades de comprensión, tener baja autoestima, tener algunas dificultades como, por ejemplo, ser demasiado pasivo. Y luego, en el último caso, serían factores sociales, es decir, que sea una persona que su ambiente no es lo rico que puede ser para una persona con un desarrollo típico, por ejemplo, una persona que tenga alguna dificultad o muchas necesidades de apoyo, pues su ambiente no es tan motivante porque simplemente no lo puede decidir él, ¿no? Y tiene pocas habilidades, pocas actividades funcionales en su día a día y demás. Cuando se juntan todas estas dificultades, todos estos riesgos, estos factores biológicos, los factores de desarrollo psicológico y sociales, pues hay un alto riesgo de que surjan problemas de conducta. Son, por ejemplo, personas que pueden tener más probabilidad de tener problemas de conducta. Ahora. Bueno, pues como veíamos antes en la conducta de Hugo, lo que vemos es la punta del iceberg. Lo que vemos es lo que se tira al suelo. Pero en realidad, como bien decía Lucía, había varios factores que en realidad no sabíamos muy bien qué eran hasta que no nos ponemos a analizar esa conducta en profundidad. Con lo cual, lo que hablábamos antes, esta conducta es la que vemos, pero tenemos atrás, debajo, que la mantienen los desencadenantes lentos y los desencadenantes rápidos. En este caso, los desencadenantes lentos pues serían lo que hemos dicho antes, pues le duele la barriga, no ha dormido bien esta noche, son cosas que predisponen de por sí a tener ya una probabilidad alta de que surja alguna dificultad de conducta. Y los desencadenantes rápidos que se dieron en el momento, que era en concreto esperar en la cola del supermercado, porque es algo que de por sí le cuesta. Entonces, unido a esos desencadenantes lentos, provoca que el niño ya no lo tolere más y se tire al suelo. Ahora, de esta manera, ya sabemos qué es lo que estaba pasando, con lo cual esto ya nos da pie a podernos anticipar a ese problema de conducta. Podemos saber que si Hugo no tenía un día muy bueno, pues debemos saber que a lo mejor esperar una cola del supermercado no es el mejor momento. Es decir, podemos intentar evitar hacerlo pasar por esa situación. Con lo cual, si eso llegamos a prevenirlo, probablemente estemos previniendo también el problema de conducta concreto. Con lo cual, si ya sabemos las funciones de la conducta, que como bien ha dicho Lucía antes, era conseguir atención, aunque sea negativa, evitar hacer algo, conseguir algo o estimularse, ahí en este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, ya sabemos que tirarse al suelo, en este caso, la función de la conducta muy probablemente sería evitar este momento, ¿no? Para ello es muy importante que nosotros sepamos analizar la conducta. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de registros de conducta podemos observar, tendremos que analizar esa conducta posteriormente. Tras el registro, esto es muy importante, siempre tenemos que registrar, observar y analizar cada problema de conducta y cada situación por la que se pasa para poder verla detenidamente y poder saber cuál era la función. Y siguiendo a lo que decía Cars, el mejor momento para trabajar los problemas de comportamiento es cuando no se están produciendo. Por eso incidimos en que es tan importante saber analizar la conducta, ver cuál es el problema y poner prevención previamente para que
seamos capaces de anticiparnos a que esas conductas no se den tanto y mientras tanto podamos ir capacitando al niño en las habilidades que necesita. Con lo cual nosotros planteamos la intervención con la metáfora del semáforo, planteando pues eso, la intervención en 3 estadios diferentes. En el estadio de, digamos, que sería la prevención primaria una vez que estamos en verde, la prevención secundaria cuando empiezan a surgir los indicadores de que hay alguna conducta que va a surgir, algo que no va bien, y en último lugar, y mucho menos importante, la fase donde está en rojo, que sería donde utilizamos las estrategias reactivas. Aquí vemos un poco, siguiendo el ejemplo que teníamos, pues por ejemplo, si nos pensamos en el ejemplo de Hugo, por ejemplo, ¿qué haríamos en verde? ¿Qué haríamos cuando el niño ya empiezan a surgir las dificultades de conducta, los indicadores de la conducta? ¿Y qué hacemos al final? ¿Vale? Pues mira, de forma general, en la parte de prevención primaria, lo ideal sería cambiar aspectos del entorno físico, aumentar la frecuencia a los reforzadores, enseñar habilidades, crear oportunidades de elección y de participación. Es decir, en un momento en el que está bien. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo de Hugo, decíamos que, por ejemplo, aquí, o sea, Hugo está en este momento. Ahí no podemos enseñarle habilidades, no podemos ayudarle a que reconduzca su conducta, porque en ese momento está en rojo. Con lo cual, ahí en ese momento solamente podemos ayudarle a desviar la atención, a tratar la conducta como una forma de comunicación, ayudarle a regularse y no podemos hacer mucho más, ¿vale? Sí podríamos haber hecho algo cuando vamos viendo que Hugo se va poniendo un poco nervioso, es decir, cuando está en amarillo. Ahí ese sería el momento de recordar, por ejemplo, la recompensa, de ayudarle a recordar las habilidades de afrontamiento y demás que se hayan podido previamente enseñar. Y nosotros, mientras tanto, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos también cansados, nos sentimos con rabia, con miedo y necesitamos apoyo cuando hay muchos problemas, cuando tenemos cerca a una persona con problemas de conducta. Porque nosotros también tenemos un semáforo, ¿no? Como nosotros decimos. Y bueno, aquí tenemos un poco la bibliografía en la que nos basamos para hablar de apoyo conductual positivo, por si os parece interesante recogerlo. Y lo voy a dejar esta diapositiva un minutito por si queréis verla y vamos a pasar a ver un plan de apoyo, un modelo de plan de ACP como nosotros lo hacemos con los niños. De todas formas, mientras Lola, las diapositivas no tenemos ningún problema, van a estar colgadas como siempre en la plataforma de AIPI, ¿vale? Vale. Van a estar a disposición del que quiera tenerlas. De acuerdo, pues entonces lo quito ya y... Sí, Lucía, tienes que dejar de compartir tú, ¿vale? Ya. Vale, bueno, pues mira, esto es una ACP que nosotros hemos hecho a una niña en concreto con 5 añitos, que bueno, que ahora os voy a ir explicando un poco qué eran los problemas de conducta que había y demás. En principio nosotros siempre intentamos que el plan de apoyo sea algo muy individualizado y que hable desde su punto de vista, ¿no? O lo que nosotros creemos después de haber hecho un análisis funcional de esas conductas y de conocer muy bien qué es lo que está pasando, pues hacer algo como si fuera, por decirlo de alguna manera, el libro de instrucciones de esos problemas de conducta. En principio, siempre seguimos el modelo que hemos hablado antes de referencia de ACP y hacemos que las familias tengan muy claro cuál es este modelo y entiendan muy bien todo lo que lo compone, es decir, que sepan perfectamente qué son los desencadenantes lentos, qué son los desencadenantes rápidos. En este caso aquí hay un problemilla y no se ve, pero bueno, ponemos aquí el modelo de referencia siempre en el plan de apoyo
para que todo el mundo lo tenga claro. Sería la suma de los desencadenantes lentos más la suma de los desencadenantes rápidos, que provocan los problemas de conducta. Y los vamos recogiendo. Lola, Después. os voy a ir haciendo preguntas que entiendo que estarán en la cabeza de la gente. ¿Cómo establecéis estos desencadenantes del niño? Porque entiendo que esto lo hacéis con la familia y con los profesores, ¿no? Aclarar un poquito. Sí, todo esto es un proceso que vamos haciendo la familia y nosotros los profesionales, después de haber hecho una gran cantidad de registros, de haberlos analizado, de haber visto cuáles son las funciones de la conducta, cuáles son los mantenedores de la conducta, por qué se da en concreto, y hacemos a través de los registros una entrevista que hacemos en concreto simplemente sobre problemas de conducta, y luego después hacemos otro paso que se llama, que nosotros le llamamos Pensando Juntos, que es ya recogemos toda la información de la entrevista y toda la información de los registros y lo plasmamos ahí siempre juntos con la familia para contrastar un poco la información que nosotros hemos recibido y qué es lo que hemos entendido y ver si es lo mismo que entienden ellos. Con eso, básicamente lo que hacemos es indagar, investigar hasta que encontramos cuáles son los desencadenantes, tanto lentos como rápidos, y cuáles son las funciones de la conducta. Entonces, una vez que los tenemos, los plasmamos todos juntos para que todo el mundo tenga claro por qué se están dando esos problemas de la conducta, cuáles son las consecuencias y cuáles son los desencadenantes de la misma. Bueno, pues en este caso de esta niña, los desencadenantes lentos pues eran estar cansada, haber dormido mal, los momentos en los que tenía que desplazarse desde un sitio a otro, es decir, las transiciones de una rutina a la otra eran muy difíciles para ellos. Por ejemplo, en concreto, había un momento que era los lunes por la mañana, que era un día que era muy malo para ella, porque tenía que volver a madrugar, tenía que volver un poco a la rutina del día a día y era un poco complicada después del fin de semana. Y, por ejemplo, otro momento complicado, que era un desencadenante lento para ella, era no haber dormido bien la siesta. Como desencadenantes rápidos, pues después de hacer este trabajo de investigación, pues nos dimos cuenta que era pedirle que recogiera los juguetes, eso era un momento en el que ella solía estallar, interrumpir las actividades, como por ejemplo ver los dibujos, cuando estaba viéndolo y de repente se le quitaba, si alguien le quitaba, por ejemplo la hermana le quitaba el mando y ponía otros dibujos, pues eso era un problema de conducta asegurado. Impedirle que jugara con un juguete en el momento en que ella lo decidía, pedirle que hiciera algunas cosas, como por ejemplo darle la mano por la calle cuando iba con mamá o con papá, que la hermana le quitara algún juguete o que tuviera alguno de sus juguetes preferidos, darle alguna orden, quitarle algo que tuviera en las manos, o que la hermana hiciera alguna actividad o jugara con algo que ella no podía tener. Todo eso eran problemas de conducta asegurados, cosas que hacían que estallara la llama directamente. Luego, definimos la conducta para que la familia lo vea claramente, para que tengamos todos claros en qué es lo que estamos interviniendo. En este caso, era un ciclo conductual. Ella empezaba golpeando con la mano a alguna persona, tiraba las cosas al suelo, lloraba, se tiraba al suelo, daba patadas, se ponía rígida y empezaba a oponer resistencia a que la tocaran. Después de ver los registros y de pasar la entrevista y una escala sobre la función de la conducta, sabíamos que la función de la conducta era conseguir algo o evitar algo que no quería. Ya ahí lo teníamos todo mucho más claro, ya sabíamos qué pasaba cuando surgía ese problema de conducta y el por qué. Entonces, luego seguimos recogiendo algunas cosas que es importante que todos sepamos. Por ejemplo, para esta niña, su madre era muy importante, evidentemente como todos los niños, pero tenía un especial apego con ella. Y, por ejemplo, cuando estaba el papá, pues lo normal era que ella siempre quisiera estar con la mamá, no quisiera estar con el papá. Si la hermana se acercaba mucho a la madre, ahí también era un momento un poco complicadillo para ella, para regularse.
Y luego tenía muchas dificultades de comunicación. Aún no había un lenguaje funcional, con lo cual era otra cosa que era muy importante saber en cuanto a los problemas de conducta. No, había muchas cosas que no podía expresar. Por ejemplo, no podía... Perdona, tenemos 5 minutillos. Vale, me doy más prisa. Vale, luego recogemos todas las cosas que no funcionan con esta persona, porque es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, gritos, castigos, enfados, regañarle, todo ese tipo de cosas, abordarla físicamente, hablarle demasiado rápido, todo eso hacía que ella se pusiera cada vez más nerviosa y que fuese activándose todavía más, ¿vale? Y luego, por último, ya recogemos las estrategias de intervención que hemos decidido entre la familia y nosotros como profesionales. Hacemos muchísimo hincapié en la estrategia de prevención primaria, porque es realmente donde podemos modificar cualquier tipo de conducta. Entonces es muy importante que aquí sea la parte más rica del plan de apoyo conductual positivo y donde tiene que haber más estrategias, ¿vale? Que se basan casi siempre pues, en la prevención. En este caso, pues anticipándole los cambios, por ejemplo, que era uno de los problemas que ella tenía, haciéndole que la actividad fuera motivante, dándole opciones de elegir antes de salir a la calle, por ejemplo, para llevar algún juguete, hablarle con el lenguaje muy claro y muy sencillo, teniendo en cuenta de que tenía muchos problemas de comunicación y de comprensión del lenguaje. Bueno, respetar los momentos de descanso y sabes que eso era también que podía surgir un problema cuando no estaba. Y luego, en cuanto a la prevención secundaria, aquí es muy importante que sepamos cuándo empieza la conducta, es decir, recoger muy bien los indicadores, que eso también nos sale de la entrevista y de los registros. Y es algo clave, tenemos que tener súper claro cuándo empieza a surgir la conducta para poder, este es el momento de, digamos, de retorno. Una vez que pasamos de aquí, ya es el momento en el que la conducta se ha disparado y ya no podemos hacer nada. Entonces, aquí es el momento de poder retirar quizá alguna de las consecuencias o alguna de los factores que están haciendo que se dé la conducta problema. Pues en el caso de ella, pues empezaba con los manotazos, se ponía un poco arisca, desafiante, empezaba a negarse por todo, empezaba a llevar la contraria, con lo cual ahí, ¿cuáles eran las estrategias? Pues no prestar atención a esa conducta, no abordarla, dejarle un poco de tiempo para que se le pasara el enfado. Ahí era el momento de desviar la atención para que evitáramos llegar al problema de conducta en sí. Y bueno, y en el último lugar, las estrategias reactivas. ¿Qué hacemos una vez que el problema de conducta se ha dado? ¿Vale? Pues en este caso funcionaba mucho más ignorarla, es decir, no seguía abordándola, no seguía hablándole y demás, mantener la calma y no hablarle demasiado, no gritarle, porque todo eso hacía que el problema de conducta se mantuviese muchísimo en el tiempo. Y bueno, y en definitiva, esos son el ACP. También, por último, ya para terminar, las habilidades alternativas que mientras tanto se iban trabajando con Erika, ¿vale? Perdón, con ella, ¿vale? Entonces todas estas eran las habilidades que paralelamente, mientras que ella está en verde, podemos ir trabajando, ¿vale? Pues serían, por ejemplo, mejorar la comunicación, que supiera bien las normas de comportamiento y reconocer las emociones y respetar los turnos de juego. Bueno, y en definitiva, eso es la forma en la que nosotros planteamos los planes de apoyo conductual positivo. Muchas gracias, chicas. Yo, pues sí, 2 minutillos que nos estamos alargando, pero es que yo creo que era importante terminar de ver el plan. Hay varias cosas que me gustaría que comentáramos entre las tres. La primera sería, ¿por qué no hemos puesto registro o por qué no estamos enseñando estrategias concretas? Porque, como todo, hacer un plan de apoyo conductual positivo requiere una formación. A nosotros nos parece muy importante que cuando abordemos algo tengamos todas las habilidades como profesionales, porque a veces fallan las estrategias que ponemos en funcionamiento, pues porque no las conocemos bien. Y empezamos a parchear, sometemos a la familia a que hagan registro, a que hagan un montón de cosas, a que observen, pero si no conocemos bien cómo hacer esa estrategia,
puede que no funcione y sea por culpa de que no tenemos una buena formación. Entonces, lo que os decíamos, esto es simplemente un acercamiento. Hay estrategias como el VIVAT, hay registros específicos para trabajar el apoyo conductual positivo, pero hay que formarse y conocer bien. Lo que pretendemos es que entendamos todos que la conducta cumple una función, que hay que anticipar y que no hacemos modificación de conducta, sino que intentamos que el entorno y el ser nosotros sensibles favorezca que no se produzcan las conductas desajustadas. No sé si queréis añadir algo más vosotras, pero era lo que nos parecía más importante de este punto de encuentro en el que lo que intentamos es abrir miradas y ver las cosas de una manera diferente. Eso es que básicamente lo que tú has dicho, Paqui, tenemos, claro, hay herramientas, hay un trabajo detrás y hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero claro, no íbamos a tener tiempo para abordarlas todas y queríamos hacerlo bien. Entonces, 3/4 de hora no nos daba tiempo. Entonces, simplemente eso, que os vayáis, esto tiene todo un campo abierto para poder investigar sobre él y estudiar y formarse. Hay formaciones muy buenas en Barcelona. Por ejemplo, que veo que algunas personas están preguntando por ahí, hay un máster específico en ACP en Barcelona, entonces podéis bichear por ahí también los documentos que os hemos dejado de bibliografía. Hay un manual que es muy aclaratorio también y muy sencillo de entender de plena inclusión, ¿vale? De En apoyo plena conductual inclusión también eso, hay algunos cursos de apoyo hay conductual algunos positivo. cursos, hay una infografía también muy buena de plena inclusión también que explica muy bien este cambio de mirada y dónde se centra la CP, ¿vale? Entonces sí que os animamos a, bueno, es un campo apasionante, es muy difícil también, porque como ha dicho antes Lola, las personas que trabajamos o apoyando a personas con problemas de conducta, tanto si sois familias como profesionales, sufrimos una carga emocional muy alta porque bueno, pues son a veces, pues bueno, hay que reconocerlo, hemos pasado miedo, no hemos enfadado porque no hemos conseguido a lo mejor abordarlo como lo hubiéramos querido o no hemos podido apoyar bien a esa familia y sí que es muy necesario también que os apoyéis entre el equipo y si sois familias apoyéis en un profesional o en vuestra propia familia también, porque tiene una carga emocional bastante importante. Es una carrera de fondo, pero que se puede conseguir y se puede mejorar mucho la calidad de vida de nuestros niños y de las familias también. Es un trabajo muy satisfactorio, así que os animamos a que os forméis, busquéis más información, nos preguntéis todo lo que queráis si lo necesitáis y que bueno, que vaya bien, que seguro que lo conseguís. Y el segundo comentario muy cortito, que también queremos hacer hincapié, es que los niños cuando están en los centros de atención temprana, que son fantásticos y nos lo pasamos muy bien, tienen conductas desajustadas, a veces lloran durante todo el tiempo, que nos planteemos qué funcionalidad tiene eso, que a lo mejor la mamá nos dice, pero en casa no se porta así. O justo la situación de problema de conducta desajustada es en el cole y no es en la casa. O sea, que seamos sensibles también a que los contextos condicionan cómo se portan los niños. A mí me gusta más una determinada tienda que otra, o me gusta más un determinado aspecto o salir a dar el paseo por un sitio que por otro. O sea, las personas estamos condicionadas por el contexto. Y si el niño en un contexto es donde tiene la conducta desajustada, ahí es donde tenemos que abordarlo, pero que a veces en las entidades, en los centros de atención temprana, donde solo vienen 1 o 2 veces en semana, si la conducta está desajustada, tenemos que pensar qué está pasando, pero no quiere decir que eso ocurra en otro contexto. Así que debemos abrir mucho nuestra mirada en ese sentido, ¿vale? Bueno, ¿hay algo en el chat que tengamos que no estoy viendo el chat? Preguntas que están viendo. Bueno, entonces solamente os digo, mañana Catalina nos va a explicar Meiser, ¿vale? A las 8. Y la semana que viene tenemos previstas 3 cosas y espero que sea la última ya, porque si no ya os digo, hay que llamar al presidente para que dé más tregua. Parece que ha salido ya la normativa en cuanto a escolarización, entonces queremos a ver si podemos contar con la persona del equipo específico de atención temprana que nos diga un poquito qué va a pasar en escolarización para poder ayudar a la familia en ese proceso de tanto los que están escolarizados como los que se escolarizan entre años. Luego vamos a contar con Rosa Fernández Valero, que nos va a explicar un poquito cómo podemos hacer, pues después del desconfinamiento,
aquellos equipos, aquellos profesionales que entiendan, bueno, pues que quizás quieren abordar ahora un trabajo un poquito planteándose perspectivas nuevas, entonces Rosa nos va a ayudar. Y la guinda del pastel es que hemos conseguido que Sol Solís nos hable de lenguaje natural asistido, totalmente gratis, o sea que fantástico, nos va a hablar el viernes que viene. Y bueno, de todas formas, mañana ya tendremos la infografía y os lo presento, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si es ya la última semana y podemos empezar a hacer otras cosas, ¿vale? Muchísimas gracias, escribidnos al correo lo que queráis, lo que necesitéis y nada, a vuestra disposición. Venga, cuidaros, buen día. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas.